familiares, en casa, y que las almas aquí presentes, Señor, puedan a partir de hoy empezar a llevar, Señor, este tiempo tan precioso y tan valioso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Voy a robar un poquito de su aire. Mis amados hermanos, el día de hoy planeo que aprendamos sobre el culto familiar. Como saben, hablamos comúnmente del culto familiar, del devocional familiar, pero el día de hoy quiero enseñarles de una forma práctica cómo nosotros podemos tener un culto familiar. Ahora, en primer lugar les voy a enseñar, vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Lo que nosotros vamos a ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es algo que se le llama el Shema. Shema es una palabra en hebreo que cuando lo traducimos al español significa escucha o oye, escucha u oye. Pero Shema no es simplemente escucha con tus oídos, sino que Shema significa algo más que simplemente escuchar. Escuchar es pon atención, presta toda tu atención, para que al prestar atención aprendas lo que debes hacer. Es decir, no solamente es oír, como dice mi mamá, que entra por un oído y sale por el otro, de broma, sino que Shema significa lo que va a entrar en tus oídos, tienes que entenderlo y aprenderlo para que lo pongas en práctica. Eso es Shema. Eso es Shema. Es poner atención a las palabras que se les dice de una manera que usted no las olvide para que las pueda practicar. Eso es Shema. Es decir, lo que escucho, lo estoy escuchando para aprenderlo, memorizarlo de ser posible y de esta manera ponerlo en práctica o guardarlo. Entonces, una de las causas de la decadencia de la fe cristiana en nuestros días, mis amados hermanos, de nuestros tiempos, es la falta de devoción familiar. Es sin lugar a dudas una de las mayores causas por las cuales la iglesia contemporánea, la iglesia cristiana de nuestro tiempo es tan débil, tiene tan poca raíz, es porque no tienen devoción familiar. A los niños no se les enseña a amar la palabra, a los niños no se les enseña a amar al Señor, a los niños no se les, a las esposas no aprenden cómo respetar a los esposos no entienden cómo amar a las esposas. Todo eso, ¿saben por qué es? Porque no hay devoción familiar, porque solamente llega un domingo, escucha la predicación, y yo le pregunto a ¿usted se acuerda exactamente de todos los puntos que se predicaron el domingo pasado? Lo más probable es que ya se le debe haber olvidado alguno que otro, seguramente. Pero si usted en casa abre la Biblia, entonces usted va a estar expuesto constantemente a la luz de las Escrituras y eso va a ayudar a que toda su vida se amolde. De eso hablamos el día domingo, Salmo 119. Toda nuestra vida se amolda y se debe de amoldar a las Escrituras, porque el Salmo 119 nos habla de la A a la Z, por así decirlo, como si fuera el abecedario en español, pero no, es en hebreo el alefato, ¿no? Así que usted tiene que ver la importancia de tener tiempos devocionales en su casa, en su hogar. Yo solamente voy a estar con sus hijos o con usted 1 o 2 horas el domingo, y luego durante la semana usted tiene que trabajar en su alma, usted tiene que ir a la palabra, usted tiene que orar, usted tiene que tener devoción espiritual. Ahora vamos al primer capítulo, al primer texto. Deuteronomio capítulo 6, pongan toda la atención porque voy a preguntar. Esto es lo que hacemos en un culto devocional. En primer lugar, yo les recomiendo cante. Cantar prepara el corazón para tener un buen tiempo devocional. Ahora, por eso es importante aprender instrumentos. Alguien puede pensar, bueno, pues ¿para qué me sirve a mí tocar un instrumento? Le va a servir de mucho. Yo pienso que cada cabeza de familia debería aprender a tocar la guitarra, mínimo. Ya si aprenden otros instrumentos, pues mejor, pero
Cada cabeza de familia es un sacerdote en su casa y cada sacerdote debería aprender a tocar un instrumento. Entonces, si usted aprende a tocar un instrumento, usted puede dirigir el canto. Ahora, pero alguien puede decir, pastor, pero yo no sé tocar instrumentos. Bueno, tenemos un montón de plataformas, usted puede poner una bocinita y puede cantar una alabanza. Cantar alabanzas prepara el corazón. Después, una oración. Comúnmente, su servidor, el padre de familia, soy el que ora antes de empezar la lectura. Pido al Señor porque ayude nuestra mente, ayude el corazón de todos los que estamos ahí, para que aprendamos lo más que podamos. Y luego procedo a leer. Voy a leer. Dice Deuteronomio capítulo 6. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Entonces, vean esta primera sección. Está dando una orden el Señor y está diciendo, estos son los mandamientos, los estatutos, se te manda que los enseñes, se te ha enseñado para que los enseñes. ¿Para qué? Para que tú los cumplas y para que tus hijos y tus nietos los cumplan. Entonces vean, esto está abarcando de alguna forma también a los abuelos. ¿Te das cuenta? Porque dice, mira, estos son los estatutos, para que temas al Señor, para que los guardes. Estos estatutos que yo te ordeno, tú, el Padre, tus hijos y tus nietos, o sea, los hijos de tus hijos. ¿No les parece interesante? Entonces vean, si ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál es el rol de un abuelito en la familia? Pues uno de los roles es recordar los mandamientos del Señor. El rol del abuelito, pues del mundo, piensa que es nada más ir a jugar con el niño, ¿no? Cree que eso es para lo único que está aquí. O cuidar al niño, pues no sé, mientras los papás salen. No, eso no es el rol del abuelito. Bíblicamente, un abuelito cristiano debe formar parte, debe de apoyar en el discipulado de los hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuán importante es esto? Porque Dios así lo considera y porque Dios así quiere que seamos. Ahora dice, escucha, Shema, Shema, oh Israel, cuida de hacerlo para que, fíjense, te vaya bien y te multipliques en una tierra que emana leche y miel. Versículo 4. Ahora, escuchen niños porque voy a preguntar, y así es como trabajamos nosotros nuestros devocionales. Comúnmente yo no hablo en el devocional, no predico, no enseño, solamente leo. Ahorita estoy, pues como es una enseñanza, estoy deteniéndome, pero mayormente siempre leo todo el capítulo y al final pregunto, ¿qué texto te gustó? Entonces ponga mucha atención, ¿vale? Voy a continuar. Versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, de aquí nosotros observamos el mandamiento que Dios nos está dando, específicamente a los padres de familia. La Biblia es patriarcal. El patriarca debe de instruir a su casa. El patriarca debe de enseñar a su casa. El patriarca debe de guiar a la familia hacia la cruz del Señor, hacia la cruz de Cristo, hacia la luz del Señor. El patriarca debe enseñar en casa la palabra del Señor. El trabajo de un patriarca no es llegar a casa y acostarse y no hacer nada. No, uno de los principales trabajos de un patriarca
es enseñar la palabra del Señor. Ahora que ya hemos leído el texto, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer preguntas, ¿ok? Elizabeth, ¿qué texto te gusta? Uno diferente. Yo sé que lo hemos leído muchas veces. ¿Qué texto te gusta? ¿Ok? Hasta ahí. Ok, muy bien. Elías, un texto que te gustó de lo que leímos. De memoria, lo que se te quedó. Dime. Ok, pero eso es porque eso ya lo trabajamos, lo tiene de memoria. Entonces, más o menos. A ver, Isaías, ¿tienes algún texto que se te quedó en tu mente? ¿No? Bueno, esta es la idea en el culto devocional. Cuando usted lea, Sabdi, ¿se te quedó algún texto? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, esto va a ser muy común. Cuando nosotros leemos, no es lo mismo estar aquí delante de varios que estar sentado en mi mesa. Eso es diferente. La atención es diferente. Nada más en mi mesa yo voy a estar con mis hijos, entonces pues puedo llamarles mejor la atención. Si ellos empiezan a pajarear, es mi obligación decirles, hey, atención, hey, vuelvan. Ahora, el culto devocional no tiene que ser perfecto, va a haber fallas. Y cuando uno está empezando, uno debe de tener paciencia. Debemos de comprender que los niños pues tienden a divagar, y es normal. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, poquito a poquito, conforme vamos enseñándoles, irles exigiendo poco a poco cada vez más. Hasta que llegue un punto en el que ya no sea necesario estarles diciendo, hey, atención, hey, escucha. Pero al principio siempre va a ser así. Al principio usted va a leer y el niño va a andar por ahí. Es el trabajo que usted tiene que hacer. Hey, atención, atento, escucha, escucha. ¿Me expliqué? Eso es lo que se tiene que hacer en el culto devocional. Al finalizar, lo que nosotros hacemos es, ¿qué texto te gustó? No se tiene que hacer una predicación. Ese es el error muy común que hacen muchos. Creen que tienen que predicar sobre el capítulo que han leído. No es así. No es necesario hacer una predicación. No se puede hacer una predicación en una primera lectura. Es imposible. Y no se debe, porque te puedes malinterpretar los textos y puedes terminar diciendo cosas antibíblicas. ¿Qué es lo que se busca a la hora de leer? Es que pongas atención y por lo menos un versículo tratar de citarlo, no perfectamente, pero lo más apegado posible a lo que tú escuchaste. ¿Me expliqué, amados? O sea, no es predicar el texto, no es como que digas, bueno, yo creo que ese texto se refiere a... No buscamos eso, no buscamos a interpretación del texto, lo que buscamos es que, ¿qué se te quedó del texto? ¿Me explico? Es básicamente, explícame lo que entendiste del texto, pues prácticamente en tus propias palabras, pero no lo interpretes, sino que trata de citar el texto. ¿Me expliqué, mis amados hermanos? Y así esto va a ayudarles a que no se sientan como que, ay, yo no puedo predicar a mi familia. No se trata de que prediques, se trata de que leas la Biblia y de que la palabra se aplique en la mente de tu familia. Miren, les doy un ejemplo. Si ustedes tuvieran un león por mascota, ¿a quién le gustaría tener un león por mascota? Claro, obvio. Tú traes tu león por mascota y de repente salen unos chihuahuas ahí y empiezan a atacar a tu león. ¿Qué crees que sería más inteligente? ¿Que tú agarres un palo y empieces a golpear a los chihuahuas o simplemente soltarle la cuerda al león? Sale pues. Y luego ya no hay más chihuahuas. Bueno, esa es la idea. Suelten al león, tomen la Biblia y simplemente lean la Biblia. Y la Biblia es la que se va a aplicar a la vida de los que lo están escuchando. ¿Me explico? Las palabras de Dios son más poderosas que nuestras propias palabras. Entonces, cuando nosotros tengamos nuestro devocional,
No busques predicar, no es una predicación, es una lectura. Y esta lectura, al final puedes preguntar, ¿qué texto se te quedó? ¿Qué versículo te gustó? Y no es interpretación, es simplemente es recordar las palabras que acabas de oír. ¿Ok, hermanos? Pues básicamente es así. Ahora, al finalizar, después de leer, comúnmente terminamos con oración. O pueden terminar cantando también, ya depende de cada familia. Comúnmente le pido a Keila que ore, o a veces uno de los dos niños ora con nosotros, y de esta manera es como concluimos nuestro tiempo devocional. ¿Ok? Hermanos, el tiempo devocional o la vida devocional familiar es importantísimo. Uno puede pensar que es muy pequeño, es una cosa no tan importante, pero la realidad es que esto va a tener un impacto grande, principalmente en los niños que están teniendo el privilegio de tener la oportunidad de tener devocionales en su casa. Hace poquito vi un video bien bonito donde, imagínense esto, una placa grande de cemento, grande, podrá ser tirada por una placa chiquitita, así, de cemento, un dominó así. Imagínense un dominó gigante y un dominó chiquitito, igual de cemento así. Si yo se lo aviento, ¿será capaz el dominó chiquito de tirar la placa grande? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? No, no tiene la fuerza. Pero si yo tomo ese dominó chiquito y yo lo pongo hasta atrás y adelante del dominó chiquito pongo uno más grande, y luego uno más grande, y luego otro más grande, y luego uno más grande, y otro, y se hace una escalerita de dominós desde el más chiquito hasta el más grande. Pregunta, ¿qué creen que pase? Ahora sí, el dominó pequeño va a poder tirar al dominó que es un poquito más grande, y luego el otro al otro, y luego así una cadena hasta que podamos tumbar al dominó grande. Hermanos, así funciona de alguna forma nuestra santificación. Nosotros y nuestra piedad, nosotros no somos piadosos de la noche a la mañana. También nuestra lectura, nosotros no vamos a leer 4 capítulos o 10 capítulos de la Biblia diariamente si nunca has estado acostumbrado ni siquiera a leer un versículo de las Escrituras. ¿Me explico? Entonces, usted tiene que acostumbrarse a leer por lo menos un poquitito de la Biblia, pero todos los días, todos los días, todos los días. Y entonces, conforme usted va leyendo todos los días, de repente se va a dar cuenta, yo siento que esto es muy poco, necesito leer más. Y va a empezar a leer más. Lo mismo pasa con la oración. Usted tiene que orar todos los días, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. Y luego se va a dar cuenta que empieza a crecer y empieza a crecer, empieza a crecer. Lo mismo pasa con el evangelismo. Usted puede evangelizar, aunque sea un poquito, empezar nada más con un folletito. Y luego se va a dar cuenta que no, me falta algo más. Y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. Hermanos, así es el reino del Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿ustedes han visto la semilla de mostaza? Bueno, se supone que la semilla de mostaza es algo muy pequeño, pero luego empieza a crecer, empieza a crecer y empieza a crecer. Hermanos, nosotros podemos crecer en piedad, en santidad, en conocimiento de las Escrituras, si vamos de a poquito, de a poquito, de a poquito, muy poquito cada día. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hacemos esto cada día? Bueno, pasa exactamente el resultado contrario. Hoy dejaste de leer. En vez de ir a la Biblia y leer tus capítulos que te correspondían, hiciste otra cosa. Ok, tú dices, bueno, no pasa nada un día. Y luego van 2 días. Y luego ya no te das cuenta y ya van 5 días. Y ya se te pasaron 20 y tantos capítulos. Y cuando te das cuenta ya tienes 60 días. Hermanos, pasa lo mismo con la oración. Hoy no te levantaste, ignoraste, y dices, bueno, no pasa nada, mañana. Y mañana otra vez pasó lo mismo. Y durante la semana, de repente, cuando te das cuenta, nada más has orado 1 o 2 veces a la semana, si acaso. ¿Te das cuenta? ¿Cómo queremos luchar contra un ejército que es muy poderoso, que es demoníaco, y que como hemos aprendido, son disciplinados? Hay potestades, principados, etcétera. Están divididos de una forma muy clara.
y además son constantes. Los ataques del diablo no crean que, y su ejército, no crean que son a veces sí, a veces no, a veces se duerme, a veces anda roncando, anda flojeando. No, 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 no. Mis amados hermanos, el mal es todos los días y constantemente está procurando hacernos daño. Satanás es como un león hambriento que busca a quien devorar. ¿Recuerdan que acabamos de aprender eso? Entonces, si sabemos que Satanás está ahí listo para devorarnos, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Bueno, lo que aprendimos en Efesios capítulo 6. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Cómo podemos poner nuestra armadura de Dios? Bueno, tú tienes que leer, tú tienes que orar, tú tienes que cantar la palabra de Dios. Cuando estés con estas porciones, vas a empezar a sentir también la necesidad de evangelizar. Y eso te va a hacer crecer. Tuvimos la bendición de tener a los misioneros. ¿Creen que son bellas personas, sí o no? ¿Creen que son una bonita familia, sí o no? ¿Creen que son cristianos fuertes, sí o no? ¿Por qué creen que son así? ¿Por qué creen que son así? Ellos no están, yo sí creo que son fuertes y piadosos, pero ellos no son fuertes y piadosos simplemente porque un domingo sí leen la Biblia y otro domingo no, una semana sí, otra semana no, una semana sí evangelizan, otra no, una semana a veces ayudan, otra semana no. No, hermanos, es constante, constante, constante. Entonces, eso hace que su santidad, que su piedad, que su compromiso vaya creciendo más, más y más. ¿Escucharon, mis amados hermanos? ¿Qué pasa cuando el hombre de familia no toma su lugar y no instruye a sus hijos apropiadamente? Piensen, ¿qué creen que va a pasar? Síganme. Mateo. ¿Qué hora es? Dije que iba a ser breve, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Eh? Ok. Síganme a Mateo capítulo 6. Pero Mateo capítulo 7. Versículo 24, Mateo 7, 24 dice: Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Observaron el texto? ¿Leyeron lo que dice? El que escucha mis palabras y las pone en práctica. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una mezcla. Eso es Shema. Es oír, aprender, practicar. El que escucha mis palabras, las pone en práctica, será semejante a un hombre que edificó sobre una roca. ¿Cuál va a ser el resultado de que haya edificado sobre la roca? Dice, bueno, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron fuertes vientos, azotaron aquella casa, y el resultado, ¿qué pasó con esa casa? ¿Qué ocurrió con esa casa, hermanos? No se cayó. Pero ahora continuamos, versículo 26. Ahí dice, y no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato. Eso es lo contrario. Que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Y cuál es el resultado? Y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Ustedes quieren casas fuertes? ¿Ustedes quieren casas que no se caigan fácilmente? Ustedes preguntan, ¿toda familia tiene problemas, sí o no? Claro, pero aún así, todas las familias que, aunque tengan problemas, hay familias que no se caen por la gracia y misericordia de Dios, sin lugar a dudas, pero es porque ellos han edificado sobre la roca. Es lo que enseñan las Escrituras. Hay una promesa ahí. Pero ¿qué pasa si la casa está sobre la arena? La casa se va a caer. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y cómo es esto? Roca, arena, ¿qué es eso? Claramente dice, el que escucha y pone en práctica, eso es edificar sobre la roca. Pero el que escucha y no obedece o no pone en práctica, es edificar sobre la arena. El destino va a ser diferente. Son dos destinos diferentes.
Así que pueden ver ustedes, hermanos, la importancia de tener culto familiar. Voy a citar a A.W. Pink. Dice, escribió en uno de sus sermones, dice: una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Todas nuestras comodidades domésticas y las misericordias temporales que tenemos proceden del amor y la bondad del Señor, y lo mejor que podemos hacer para corresponderle es reconocer con agradecimiento juntos su bondad para con nosotros como familia. Las excusas para no cumplir este sagrado deber son inútiles y carecen de valor. ¿De qué nos valdrá decir cuando rindamos cuentas ante Dios por la mayordomía de nuestra familia que no teníamos tiempo ya que trabajábamos sin parar desde la mañana hasta la noche? ¿Cuánto más urgentes son nuestros deberes temporales sin parar desde la mañana? ¿Cuánto más urgentes son nuestros deberes temporales, más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual? Tampoco sirve que el cristiano delegue que no es competente para realizar semejante tarea. Los dones y talentos se desarrollan con el uso y no con descuidarlos. ¿Escucharon, mis amados hermanos? Los dones y talentos se desarrollan con el uso. Usted puede decir, pero pastor, es que yo no soy muy inteligente, no entiendo la Biblia. Ahora, el culto familiar no se trata de que usted predique. El culto familiar se trata de que usted simplemente lea y luego puede usted simplemente preguntar, ¿qué texto te gustó? Ahora, y aquí también depende de usted, no deje que la otra persona se ponga a predicar, porque luego pasa, vamos a tener culto familiar y la otra persona ya quiere predicar, no, pues es que mira, y a veces se terminan peleados en vez de ser de bendición. No, no se trata de predicar, se trata de, vamos a leer la Biblia, ¿qué dice Dios? Dios dice, en ese texto, Dios dice esto, esto y esto. Por ejemplo, el capítulo 6, ¿qué dice, hermanos? Recuérdenlo, escucha, oh Israel. Dios dice que escucha, Israel. No importa si lo repites, es mejor si lo repites. Estás citando la Escritura. ¿Me expliqué? De eso se trata el culto familiar. Ahora, para concluir, el culto familiar debe realizarse reverente, sincera y sencillamente. Los pequeños van a recibir sus primeras impresiones y formarán sus primeros conceptos del Señor. Debe tenerse sumo cuidado a fin de no darles una idea falsa de la persona divina. Con este fin debe mantenerse un equilibrio entre comunicar su trascendencia, su santidad, su misericordia, su poder y su ternura, su justicia, su gracia. La adoración debe empezar con unas pocas palabras de oración, invocando la presencia y bendición de Dios. Los beneficios del culto familiar van a ser grandes, son incalculables. La regla es la siguiente: lo que tú siembras, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con lo que siembras? Si tú siembras una matita de frijol, ¿qué es lo que vas a recibir? ¿Qué vas a cosechar? Exacto. Entonces, lo que tú siembres, eso es lo que vas a cosechar. Si tú siembras en tu casa el desapego a las Escrituras, si tú siembras en tu casa el rechazo a la palabra de Dios, si tú siembras en tu casa, por ejemplo, un hombre que dice que viene a la iglesia, pero para él es más importante cualquier otra cosa que las Escrituras, cualquier otra cosa que amar a sus hermanos, cualquier otra cosa que Cristo verdaderamente, los niños van a ver y los niños van a aprender, la esposa va a ver, toda su casa va a observar y eso es lo que se va a cosechar. ¿Qué es lo que tú quieres cosechar? ¿Qué deseas cosechar en tu familia? ¿Qué deseas cosechar en tu casa? Si tú siembras mediocridad espiritual, tú vas a cosechar mediocridad espiritual. Si tú siembras frialdad espiritual, tú vas a cosechar frialdad espiritual. ¿Qué es lo que quieres cosechar en tu casa? Cuando nosotros tenemos culto familiar, mis amados hermanos, debemos también de reconocer que a veces se falla. Si tú no puedes tener un culto quizás todos los días, lo cual sería lo ideal, pero si tú no puedes tener culto familiar todos los días, por lo menos intenta que tengas por lo menos 1 o 2 a la semana, inténtalo.
Intenta que tu casa siempre esté expuesta a la palabra de Dios. Y van a cosechar, va a haber bendiciones, va a haber bendiciones. Háganlo, mis amados hermanos. Y ahora, yo sé que aquí, bueno, de hecho aquí en la misión hay más padres, hay más cabezas de familia que en Puente Moreno. Pero les puedo asegurar que las mamás solteras de Puente Moreno están sembrando mucho en sus hijos, se los puedo asegurar. ¿Y saben cuál es el resultado de eso? El resultado de que esas mamás solteras están sembrando en sus hijos la palabra de Dios es que ellas mismas se están alimentando de la palabra de Dios. No tienen un esposo con ellas, pero ellas van a las escrituras para exponérselas, no predicarles. Repito, no les predican, simplemente leen las escrituras y entonces lo que va a ocurrir es que ellas mismas son bendecidas porque se están alimentando con las escrituras, ¿ok? Pues en el caso aquí, por ejemplo, de mamás solteras, si no hay un patriarca en la casa, pues se entiende que no deben de quedarse sin leer la Biblia. O sea, no pueden decir, la Biblia enseña que el patriarca es el que debe de leer la Biblia y enseñar, si es lo que enseña la Biblia, pero debemos de comprender que si no hay un patriarca, o sea, no hay un cabeza de familia, no hay un varón en esa casa que pueda abrir la palabra del Señor, pues bueno, se entiende que ustedes, hermanas, mujeres, tienen que abrir la palabra de Dios en sus casas. ¿Escucharon? Tienen que hacerlo. Pregunto, ¿quieren la bendición de parte del Señor, sí o no? ¿Quieren ser bendecidos de parte del Señor, sí o no? Sí. Entonces, tienen que abrir la palabra del Señor. Ábranla, léanla. Ahora, si no están acostumbrados, porque yo sé que puede costarles, empiezan a leer y leen 5 versículos y ya están así, o no entienden, no sé. No se preocupen por no entender. Si hay algo ahí que no llegan a entender, pregunten con su servidor o pregunten a algún hermano o hermana que consideren sabia, pero sobre todo es mi trabajo, pregúntenme, tengan la confianza de preguntarme. Pero si no llegan a entender algo, no pongan por excusa eso. Ustedes continúen, sigan leyendo, sigan leyendo. Dios es especialista en dar sabiduría a aquellos a quienes le piden. Pidan sabiduría y Él se las dará. Pidan fortaleza y Él se las dará. Pero háganlo, comiencen. Ahorita me enfoqué en el culto familiar. Solamente di unas breves palabras del culto personal, porque obviamente quienes son mamás solteras, pues deben también de instruir a sus hijos en la palabra. Pero otra cosa aparte es el culto devocional personal. Eso es otra cosa. Cada cristiano debe tener un tiempo devocional personal. ¿Me explico? Eso es propio, cada uno. Pero en esta clase hablamos solamente del culto familiar. Bien, mis amados hermanos, vamos a concluir hasta aquí, hasta el día de hoy. Espero, mis amados hermanos, que lo que hemos observado en esta tarde le pueda hacer usted de bendición. Y por último, nada más quiero comentarles que hay iglesias, y eso es lo que hemos estado platicando y vamos a estar orando. Hay iglesias, actualmente ya no, se han escaseado esas iglesias, pero las iglesias puritanas de hace varios siglos no permitían en su membresía a una familia donde el esposo no tuviera cultos familiares. Es decir, si una familia donde había un hombre, un varón de Dios, que decía ser cristiano y no llevaba el culto devocional en su casa, ese hombre era reprendido por la membresía de la iglesia por no llevar sus tiempos devocionales, o simple y sencillamente no era aceptado en la membresía. No ha sido el caso en nuestra iglesia, pero les voy a decir algo. Creemos que es muy importante y estamos orando porque esa sea una regla para nosotros. Si alguien quiere ser miembro de nuestra iglesia y yo le pido que pidan su membresía, les animo a que lo hagan. Una de las buenas reglas que debemos de tener es tengan tiempos devocionales en su hogar, tengan tiempos devocionales en su casa. Y de hecho es parte de las responsabilidades del miembro. El miembro debe de procurar tener su tiempo devocional. ¿Ok? Mis amados hermanos, hasta aquí vamos a concluir. Oramos y que el Señor nos bendiga. Gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por las almas aquí presentes. Te doy gracias, Señor. Aquí hay varios niños, hay familias, hay
También, Señor, casas donde hay mamás solteras. Hay diferentes circunstancias, pero una siempre será real, Señor. Tu palabra en la casa donde sea leída, habrá bendición, Señor. El hogar, Padre, donde tu palabra no está brillando, Señor, no puede esperar, Señor, bendición y fortaleza. Oh Padre, te pido por las familias, Señor. Te pido por los matrimonios, mi Señor. Te pido por las almas, Padre Santo, que están llegando a nuestra iglesia. Te pido, Señor, que tú bendigas, fortalezcas, que tú restaures, Señor, que tú tengas misericordia, Padre Santo, y que tu luz brille, Señor. Sabes que estamos siendo expuestos a un montón de ataques, Señor. Pero la mayoría de esos ataques, Señor, es por causa de debilidad, Señor, en las mismas casas, Padre. Te ruego, Señor, que las casas tomen su lugar, los padres tomen su lugar, Señor, sean patriarcas y abran la Biblia para que puedan, Señor, ayudar a sus casas, a sus hijos, a sus esposas, a luchar en contra del reino de Satanás, Señor. Ayúdanos, oh Cristo, que tu gracia sea derramada sobre nosotros, que los hombres sean líderes en sus casas, que amen a sus esposas y que las esposas respeten, Señor, y amen a sus esposos, y que tu palabra, Señor, sea la guía de nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo, amén y amén. Gracias y paz, mis amados hermanos, estamos despedidos.